Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Magníficas ponencias. Bueno, yo soy analista de seguridad, no quiero perder ese rol, pero sí es verdad que ahora me encuentro en un momento en el que estoy cambiando mi rol. ¿Y por qué? Porque en un momento dado, en Telefónica, ¿no? Yo trabajo en Eleven Paths, es la unidad de ciberseguridad de Telefónica, pero en Telefónica nos dimos cuenta, bueno, más bien el presidente se dio cuenta que, oye, esto de blockchain tiene mucho futuro, ¿no? En teoría, y necesito a un grupo que empiece a ver cuáles son los casos de uso que me pueden interesar a mí como telco. Entonces nos organizaron, ¿no?, en un grupo y empezamos a trabajar sobre ello. Y esto pasó pues, el año pasado, ¿no? Y sí que es verdad que ya llevo 6 meses muy focalizado en este tema. Y pues el objetivo, yo creo, de esta ponencia es que si alguien se está introduciendo en este mundo, está utilizando esta tecnología, pues hombre, nosotros ya nos hemos pegado un poquito, ¿no? Nos hemos estrellado y hemos tropezado en la piedra durante ya un tiempo y bueno, espero que os resulte sobre todo útil, ¿vale? Pues vamos a empezar a ver lo que comentábamos, ¿no? O sea, esta tecnología ha tenido diferentes fases. Hace unos años, cuando empezó ya Bitcoin, ¿no?, a aparecer en nuestro entorno, sobre todo nosotros lo veíamos desde el punto de vista de la seguridad, que había mucho malware y mucho ransomware pidiendo este tipo de rescates en Bitcoins. Y ya tuvimos que empezar a aprender en qué tecnología o ante qué tecnología estamos delante, ¿no? Y bueno, era la reacción de quizás, sobre todo los bancos, era vamos a ser desintermediados, ¿no? No va a haber un organismo central o centralizado que organice un sistema como un sistema de pagos como pueda ser el de Bitcoin. Y había cierto recelo ante este tipo de técnicas. Sin embargo, ahora estamos en otra fase completamente diferente. Nos hemos dado cuenta que Bitcoin, ¿vale? O sea, bueno, hay gente que lo está utilizando, pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que hay una tecnología por debajo que se llama blockchain y que ahora todo el mundo, ¿no? Estamos en una fase de exaltación, ahora todo es blockchain, ¿no? Yo todos los días veo noticias de va a subir la acción de no sé qué empresa porque está utilizando blockchain para trazar no sé qué, o hay menos gastos porque están utilizando blockchain. Incluso ya me asusto que probablemente blockchain me haga el café por las mañanas, ¿no? Entonces vamos a tener un poquito de cuidado porque no siempre esta tecnología nos va a poder aportar, ¿no?, realmente el potencial que tiene. Y ese era el objetivo, ¿no? Vamos a ver exactamente cuáles son sus capacidades y poder aplicar y montar soluciones en base a eso. Pero sí es verdad que este rol de seguridad que yo mantenía desde el principio, ¿no?, que yo empecé en el mundo de la seguridad, pues me ha servido mucho, porque yo ahora tengo que montar una solución de seguridad en Telefónica y lo primero que pienso no es qué cadena de bloques uso, es quiénes son mis usuarios. Son usuarios finales que no entienden la tecnología por debajo y necesito darles esa capa de privacidad y seguridad por defecto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tengo que montar una arquitectura desde cero basada en esta tecnología, aprovechando y sobre todo aportando esta privacidad y seguridad. Y bueno, ¿qué es blockchain? ¿Alguien sabe qué es blockchain? ¿Alguien se ha pegado un poco? Bueno. ¿Alguien ha montado una solución en blockchain? Ahí ya, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué momento nos puede aportar esto. Esta es, ¿no?, más o menos, vamos a basarnos en la cadena de bloques de Bitcoin, porque al final es lo que más conocemos todo el mundo, pero sí es verdad que todas difieren muchísimo. A mí muchas veces me preguntan, Yaiza, ¿qué diferencia tiene Bitcoin con Bitcoin Cash, con Bitcoin no sé cuántos? Digo, espérate, me tengo que leer el paper, no sé, o sea, no me sé todas, no sé qué aporta cada una aportará, tendrá su diferencial, ¿no? Y bueno, pues esta es la estructura, pero vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Alice quiere mandar bitcoins a Bob. Yo siempre hago aquí el mismo chiste, lo de Alice y Bob para mí son como la Angelina Jolie, ¿no?, y el Brad Pitt de las películas. Pues esto en los libros de tecnología son los mismos. Pues Alice quiere mandar bitcoins a Bob. ¿Cómo lo hace, no?
Pues al final Alice, tanto Alice como Bot van a tener que tener direcciones y claves privadas asociadas, ¿no?, a sus wallets. Esta es la estructura, o sea, a partir de una clave privada, quien sea así un poquito más techy, pues la verdad es que puede invertir aquí bastante tiempo, es bastante curioso cómo funciona la criptografía en Bitcoin. Pues a partir de una clave privada, ¿no?, se aplica un tipo de curva elíptica que en este caso se llama SECP256K1, ¿vale? Para mí es transparente, la verdad, yo aquí me pierdo. Llegamos a una clave pública, que esa clave pública se aplica a un algoritmo de hashing RIP-MD 160 y esa parte en azul corresponde a ese trocito de lo que va a ser la dirección que va a tener el usuario. Sin embargo, por delante de esa parte gris va a representar la parte de la versión del protocolo de Bitcoin y por la parte posterior van a aparecer una serie de bytes que van a hacer la función como de checksum, ¿no?, para validar que esa dirección es correcta y se ha generado de forma mala. Vale, aquí está la primera pregunta, ¿no? ¿Los usuarios están preparados para disponer de direcciones y claves privadas? Es decir, yo monto una arquitectura basada en un fork de Bitcoin y le quiero dar ese poder al usuario de gestionar sus direcciones y claves privadas. ¿Vosotros qué opináis? En el sistema de Bitcoin tradicional, el usuario tiene sus direcciones y claves privadas y las gestiona, ¿no?, como quiera. Pero los usuarios tienen esa capacidad de conciencia, están concienciados en que si pierden a día de hoy, ¿no?, esa clave privada, van a recuperar su dinero. No, ¿verdad? Vale, pues la respuesta... esto siempre es mi opinión, ¿eh? O sea, luego cada uno, seguro que la sociedad evoluciona, la gente está más concienciada, sabe almacenar sus claves privadas de forma adecuada o se crean soluciones precisamente para hacer eso más sencillo, pero a día de hoy, en mi opinión, creo que no estamos preparados. Pero aquí siempre cuento los mismos ejemplos. Yo me acuerdo, yo empecé en el mundo porque tengo un compañero, ¿no?, que se llama Félix, que empezó, pues yo qué sé, cuando en 2013 ya empezaba a minar, ¿no? Y él empezó a minar con su equipo, ¿no? Se ponía su equipo a minar y cuando poner tu PC a minar era rentable, ¿no? Porque a día de hoy ya hay hardware específico dedicado a la minería de Bitcoin y sinceramente no entramos ni a competir. O sea, un PC normal ya ni entra a competir en esa parte. Y bueno, pues él empezó a minar, empezó a conseguir sus primeros bitcoins. Lo que pasa es que años después dijo, ostras, que esto del bitcoin ha crecido, ¿dónde están mis claves? Bueno, encontró su ficherito, su wallet, ¿no?, donde almacenaba la clave privada, pero estaba protegida por una clave maestra que era tan larga y tan complicada que ya no se acordaba. Es decir, había perdido su clave privada y no podía mover su dinero, ¿no? Y a día de hoy pues tendrá como una especie de 3.000 euros en bitcoins, ¿no?, que no puede mover. Y eso no es que mi compañero sea torpe, que no lo considero torpe precisamente tecnológicamente, pero sí es verdad que es algo que puede ocurrir, imaginaos a un usuario normal, ¿no? Vale. Segunda pregunta, ¿no? Bueno, la segunda fase sería... Alicia crea una transacción firmándola con su clave privada. ¿Somos de verdad capaces de estimar el volumen de operaciones a aterrizar, para crear las transacciones? Es decir, yo monto una solución basado en Bitcoin, en lo que fuera. ¿Soy capaz de saber cuántos clientes van a consumir mi servicio? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas operaciones van a hacer cada uno de ellos? ¿Puedo estimar el precio de la fee que me va a cobrar los mineros por hacer cada una de las transacciones? Si el precio del Bitcoin cada día es 1, ¿no? O sea, es muy volátil. Es muy difícil a día de hoy hacer ese tipo de operaciones, bueno, y de cálculos.
Por lo tanto, se está investigando en otro tipo de anclaje de información en la cadena de bloques de Bitcoin, como los Merkle trees, o apuntando o anclando punteros a otras soluciones distribuidas y demás, ¿no? Como puedan ser IPFS, que es lo que vamos a ver luego. Pues la respuesta es no, ¿no? O sea, no tenemos esa capacidad de, si anclamos la información en la cadena de bloques pública, es una cadena de bloques pública de lo que estoy hablando, por eso han surgido las cadenas de bloques privadas o permisionadas, ¿no? Es la solución en el que en un momento se crea una red en la que pues no se cobran comisiones por hacer transacciones, ¿no? Simplemente la gente ancla la información o hace transacciones entre agentes que tienen los permisos para hacerlo. Vale. ¿Por qué decíamos lo de las fees, no? Porque al final los mineros tienen dos maneras de ganar dinero en este sistema, ¿no? Una es por acuñación de nuevas monedas y depende en qué momento del tiempo te encuentres, vas a ganar más o vas a ganar menos. Si eres el afortunado de añadir el bloque siguiente a la cadena de bloques, eso significa acuñar nueva moneda. Al principio, por añadir un bloque, el siguiente bloque, eras el beneficiario de 50 bitcoins. 4 años después, eso se redujo a la mitad. 4 años después, eso se llama el halving, ¿no? Es un proceso de halving, es como se denomina, pues la mitad. Entonces, los mineros cada día, ¿no? La tendencia que tienen es su dinero, lo que van a ganar no será por acuñación de moneda, sino por las fees que mete el usuario en cada una de las transacciones. Por eso decía que es muy difícil el dinero que tú vas a tener que incorporar cada vez que tú quieras hacer una transacción, ¿no? Que pagar a esas fees, ¿no? Al final, por lo que va a ganar el minero será la acuñación de nuevas monedas más las fees de todas las transacciones que se añadan en ese bloque, ¿no? Pero claro, ¿por qué aumentan las fees? ¿Por qué la tendencia es que las fees vayan en aumento? Porque no es una gráfica de oferta y demanda tradicional, ¿no? Lo que tenemos en ese sistema. Aquí el bloque está limitado a 1 mega. No puede entrar información que ocupe más de 1 mega por bloque. Por lo tanto, cada vez ese espacio va a ser más caro. Cada vez que la demanda sea mayor, se va a crecer exponencialmente lo que es la oferta, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos aquí. En 2017 hubo un colapso en el que se llenaban los bloques y empezaron a cobrar fees, pero era una burrada. Yo me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de que en ElevenPads 2 veces al año nos dejan hacer un hackathon que dura 24 horas y nos dejan programar todo aquello que no nos han dejado programar durante todo el año. ¿Por qué? Porque no lo han considerado importante o porque el Product Manager no nos deja o algo de esto, ¿no? Entonces, llegamos y nos dejan decir, bueno, pues la idea feliz que has tenido te la dejo programar durante 24 horas. Bueno, pues nosotros, que a nosotros nos gustaba este sistema, estamos investigando qué cosas podían aportar, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, y nosotros ya nos habíamos pegado, ¿no? Con esto, ya sabíamos cuáles son los problemas del usuario de pérdida de claves y dijimos, oye, somos una telco, ¿no? Vamos a aprovechar que al final tenemos un elemento hardware que es la SIM, donde estamos almacenando las claves privadas, donde podemos almacenar información como una clave privada. Y dijimos, oye, pues vamos a intentar hacer esa operación de firma de transacciones dentro de la SIM. Bueno, pues todos llegamos a conseguir el reto, hicimos el hackathon, lo hicimos bien, pero llegó un momento en que, claro, no teníamos bitcoins para hacer eso. Tuvimos que comprar, aunque sea unos céntimos de bitcoin. Compramos esos céntimos de bitcoin, llega el momento de la exposición de nuestra solución, venga, vamos a hacer la transacción, que vean que hemos firmado, que se ha hecho, pendiente de confirmar, pendiente de confirmar. No se confirmó la transacción hasta 20 minutos después. Ese es uno de los problemas que tenemos aquí. Si creamos una solución basada en una cadena de bloques concreta,
la que sea, y estamos anclando la información en la cadena de bloques pública, que sinceramente yo soy muy fan de las cadenas de bloques públicas, creo que es el único sentido que podemos obtener utilizando esa tecnología. Pero no podemos estar esperando 20 minutos. Yo no me imagino ir a una panadería, comprar el pan y tener que estar ahí pendiente 20 minutos a que la operación se haya realizado, ¿no? Y que la red me diga, ok, tu operación está perfecta, ¿no? Entonces, no es viable. Y claro, cuando ocurren estas cosas, ¿no? Es cuando ocurren los forks. Aparecen los mineros. Tanto los mineros como los desarrolladores del proyecto dicen, oye, esto parece que no funciona, hay que hacer un fork del proyecto y vamos a poner nuestras propias funcionalidades, ¿no? Esto no ha ocurrido ni una, dos ni tres veces. Esto ya, si vamos a coinmarketcap.com, por ejemplo, en esta página podemos ver listadas, bueno, pues de 1.400 proyectos derivados de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la gente que sigue mucho este mundo, el hecho de invertir tiempo en analizar qué nos aporta cada uno de estos proyectos. Y yo creo que yo creo que es bastante relevante conocer la primera vez que pasó esto, ¿no? Pasó yo creo en agosto de 2017, se creó el primer fork, ¿no? El primer fork de Bitcoin, que fue con Bitcoin Cash. ¿Esto qué significa? Que las reglas del juego cambian, ¿no? Aquí ponemos, dice, dan lugar a soluciones basadas en las anteriores, ¿vale? O sea, estoy utilizando un protocolo parecido al de Bitcoin, pero se establecen nuevas reglas incompatibles con la red original. Es decir, yo compro Bitcoins esto sería, ¿no? la red de Bitcoin normal, pero compro Bitcoin Cash, que por ejemplo aquí yo no puedo gastarlos en la red de Bitcoin, solo puedo gastarlos aquí, ¿vale? En Bitcoin Cash. Sin embargo, si yo tengo los Bitcoins aquí, puedo gastarlos en los dos. Puedo gastarlos en la red de Bitcoin y en la red de Bitcoin Cash. Ejemplo, WannaCry. Sabemos que WannaCry, aquí yo creo que todo el mundo está muy sensibilizado con ese día y que a nosotros nos afectó mucho. Llegó un momento, ¿no? WannaCry fue el 16 de mayo de 2017, yo creo que es una fecha que no se me va a olvidar nunca en la vida. 16 de mayo empezó, ¿no? Se generaron, la extorsión se hacía, creo que eran 4 direcciones diferentes. Todo el mundo que recibía estaba comprometido empezaba a recibir la extorsión con 4 direcciones. Bueno, cada muestra tenía una dirección, pero en total, si hacías ese análisis, al final contabilizabas 4 direcciones diferentes. Bueno, pues con esas 4 direcciones diferentes, al final el de WannaCry empezaba a recibir ese dinero, y llegó, yo ya no sé cuáles eran, tengo que hacerle el cálculo, es que ya no me acuerdo, pero bueno, X bitcoins, ¿no? Llegó a recopilar bastantes bitcoins. ¿Qué pasó? Que fue en agosto de 2017, además yo me acuerdo que estaba en Black Hat y me dice Félix, Yaiza, ¿qué han movido? Claro, toda la comunidad de seguridad estábamos en plan de a ver cuándo mueve el dinero. A ver cuándo mueve el dinero, porque en cuanto mueva el dinero es cuando lo va a cagar. Al final, el Bitcoin sí, es verdad, tiene cierta parte de anonimato, pero nos permite, ¿no?, ver todas las transacciones que tienen lugar en su red. No sabemos a quién pertenecen esas direcciones, pero en algún momento va a tener que hacer el cambio a dinero, ¿no? Él puede tener sus bitcoins y gastarlos, pero en cuanto pase por un servicio centralizado, pues ahí es cuando va a perder el anonimato, porque ya muchas casas de intercambio de dinero, de criptodivisas, están pidiendo y se están poniendo están poniendo las pilas de decir, oye, identifícame a todos los usuarios de tus plataformas, ¿no? Te tendrás que ir a plataformas de por ahí que sean un poquito extrañas para poder hacer el cambio de dinero. Hay si os gusta este tipo de ejemplos, hay una investigación que hicimos en Eleven Paths, ya yo creo que a mediados de este año fue,
hablando un poco de todo esto, ¿no? de cómo se puede perder el anonimato, sobre todo en Bitcoin, porque el de WannaCry utilizaba Bitcoins, ¿no? Y veíamos que aquí ya había dinero, pero aquí ya estaba moviendo también el dinero, ¿no? Y que teníamos indicios de que podían estar pasando por ciertos mixers, ¿no? Plataformas que a cambio de darle tú el dinero te lo mueve hacia otras direcciones. La verdad que merece la pena leer esa investigación. Pero esto es la primera vez que pasa. Hemos contado que no, pero esto pasó otra vez hace 15 días, hace nada. Volvieron oye, Bitcoin Cash, otra vez. Los desarrolladores y los mineros dijeron, esto no funciona. Claro, ¿cuál era la diferencia entre Bitcoin Cash y Bitcoin Gold? Que pasamos de 1 mega a la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Bitcoin permite, habíamos dicho, es solo 1 mega y Bitcoin Cash permite más, ¿vale? Pero en este caso, pues dijeron, ostras, es que está utilizando Bitcoin como método para anclaje de información y se está quedando pequeño. Generamos, vamos a Bitcoin Cash. Y ahora Bitcoin Cash dice, otra vez pequeño. Y todos los proyectos que van derivando de Bitcoin Cash, por ejemplo, son para ampliar esa capacidad de cada uno de los bloques. En caso de Bitcoin Cash ABC, pues 32 megas como máximo, ¿no? Y, por ejemplo, Bitcoin SV, pues 128 megas como máximo para introducir transacciones en los bloques. También hay otro tipo de modificaciones del protocolo, como son los soft forks. Pero vamos, que aquí lo único que hace es añadir nuevas funcionalidades a nuestra plataforma, por ejemplo, a Bitcoin. En el caso de Bitcoin, un ejemplo de soft fork sería el de las carteras multifirma. Al principio todo el mundo tenía una dirección y una clave privada asociada, pero luego dijeron, oye, una funcionalidad nueva pueden ser los soft forks, o sea, pueden ser las carteras multifirma en el que yo destino, ¿no? Yo comparto, imaginaos, un wallet y lo comparto con 3 personas. Y esas 3 personas yo puedo decidir que cuántas claves privadas asociadas a esas personas tiene que haber firmado para poder mover el dinero. Es decir, si yo creo una sociedad, que es lo que se suele decir, creo una sociedad de con 20.000 euros basados a Bitcoin y lo meto en un wallet y digo, esa sociedad pertenece a Pepe, Manuel y a Yaiza, pero necesito la autorización, la firma de Pepe y Manuel como mínimo para mover el dinero, ¿no? Eso sería una cartera multifirma. Y es como se está utilizando a día de hoy este tipo de funcionalidades nuevas. Pregunta 3, ¿no? Ya llegamos a la fase 3 de lo que es la plataforma de Bitcoin. La información de la transacción es notificada al resto de nodos de la red. Si vamos a blockchain.info, bueno, cuando dice notificar, o sea, al final eso entra como una especie de pool, ¿no? De transacciones pendientes sin confirmar. Tú firmas la transacción, pero no se va instantáneamente a la cadena de bloques y tú la ves reflejada. Se notifica al resto de nodos de la red en plan de, oye, que hay una transacción nueva. Hacemos ahí un pool de transacciones y ya veremos qué hacemos con ellas, ¿no? Ya entra en la fase de minería después. Pero, ¿cuántos nodos hay, no? Si vamos a blockchain.info, podemos ver en tiempo real cuántas son las transacciones que entran dentro de ese pool de transacciones pendientes sin confirmar. Y más o menos se pueden estimar los nodos que hay en esa red de Bitcoin. Sin embargo, cuando yo creo una solución basada en una cadena de bloques, es que me parece muy gracioso, porque a día de hoy veo muchas soluciones en las que solo hay un único nodo, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero blockchain si solo tengo un nodo? Que son los encargados de meter transacciones en la cadena, ¿no? Y anclarlas. Pues no tiene mucho sentido. Entonces, tengo que dimensionar, tengo que ver cuántos agentes o cuántos actores voy a tener yo en la cadena, ¿no? Si voy a permitir, por ejemplo, que en una cadena esté Telefónica, Vodafone y Orange, ¿no? Porque hemos entrado ahí a hacer una solución entre todos. Pues, vale, y todos van a tener los mismos permisos, van a tener los mismos permisos de escritura, de lectura de la información y demás.
pues eso tengo que ver, ¿no?, quién va a tener esas capacidades. A día de hoy, pues estas capacidades se están haciendo mal. Ni siquiera sabemos cuántos actores van a haber en la cadena. Muchas veces cuando se monta una solución eres tú único el que puede anclar la información y ahí es cuando pierde el sentido todo esto, ¿no? Esta es la plataforma que os decía. Bueno, si vais a blockchain.info y demás, pues aquí podéis ver en Unconfirmed Transactions, pues podéis ver todas las transacciones, ¿no?, que están pendientes de confirmar. Siguiente fase. Vamos a la fase 4. Tras validar la información, uno de los nodos será encargado de añadirla en un nuevo bloque a la cadena de bloques. Es decir, he metido ciertas transacciones priorizadas por las fees, porque los mineros te van a decir que solo van a meter en un bloque las fees las transacciones que más fees tengan. Van a hacer un bloque, meten un bloque y lo van a añadir tras el proceso de minería. Si son los encargados y son los que tienen la suerte de hacer una operación matemática cuyo hash, de encontrar un hash que empiece por X ceros al inicio y demás, o con cierta dificultad, pues van a añadir ese bloque al siguiente, ¿no?, a la cadena de bloques. Ese es el proceso de minería. ¿Todas las cadenas necesitan el proceso de minería? En el caso de tener un nodo, ¿para qué voy a tener un proceso de minería? Vale, dices, yo sí, esto de la cadena de bloques me aporta, aunque sea yo solo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer un proceso de minería si eres tú el único que va a hacer ese tipo de operaciones? Al final estás gastando energía, ¿no? ¿Y para qué lo vas a hacer? Hay veces que se está utilizando, decides no tener proceso de minería y utilizar la cadena de bloques solo como método de anclar información, como timestampear una información. Es decir, quieres decirle a terceras partes o a tus clientes que esa operación ha ocurrido en este momento determinado y que es imborrable. O sea, pues imborrable, es inmutable y demás. Bueno, pues es otra de las características que tiene hacerlo de esta manera. Comentábamos al principio, ¿no? Aquí en Bitcoin, pues sí, podías poner al principio tu PC a minar y, bueno, podías al principio ganar algo de dinero. Ahora la tendencia es ceder tu capacidad de cómputo a un pool de minería y, bueno, pues si ese pool de minería tiene la suerte de encontrar el hash, hacer esa operación matemática, encontrar el hash y añadir el bloque, pues podrás, ¿no?, revertir ese dinero que tú has invertido. Y bueno, si alguna vez alguien os pregunta ¿qué es esto de blockchain? La verdad es que hay una plataforma que se llama anders.com/blockchain. Bueno, es una página en la que la verdad es que de forma visual sí que nos ayuda a entender de qué va esto y de por qué si modificamos un byte de información de un bloque se vería en el resto de nodos, ¿no? O sea, el resto de nodos podrían decir que ha sido modificada. Bueno, pues imaginaos, ¿no?, en esta parte, ¿no? Este sería el bloque génesis, es que es como se llama al primer bloque de los primeros de la historia. Bloque 1. Imaginaos que yo en los datos, claro, al final en Bitcoin se añaden transacciones. Pues yo aquí pues añado información, ¿no? Y mi sistema de contabilizar qué dinero da, o sea, ¿no?, qué dinero envío o recibe cierta persona y demás, pues digo, oye, mira, Yaiza, que en Bitcoin es una dirección, ¿vale?, envía a Félix, que en Bitcoin estaría representado por otra dirección, le envía 80 Bitcoins. Puedo hacer ahí todas las operaciones que yo quiera, ¿no? Puedo poner Manuel le envía lo que fuera, Vale. ¿Qué información tiene el bloque? Tiene toda esa información, oye, es el bloque 1, el campo nonce, que vamos a ver en qué consiste, los datos que yo quiero anclar en la cadena y el hash previo. El hash previo al final, si es el bloque génesis, va a ser 00000, ¿no? Pero luego, por ejemplo, esto es el proceso de minería. Los mineros lo que van a tener que hacer es hacer una operación matemática cuyo hash empiece con cierta dificultad que lleguen a este resultado. Y para ello van a tener que calcular el campo nonce. Si vais a esa plataforma ponéis el campo nonce, pone 1
y le dais aquí a mine y dice, no ha llegado y se queda ahí pillado. Pongo 2, no llega. No hemos llegado a este resultado. Pones 3, tal. Bueno, pues ya calculado, llegáis al 65.693 y ya llega y dice, ok, he encontrado un hash con la complejidad que tú me has dicho. Vale, ok. Siguiente bloque, ¿no? Esto ya se añade a la cadena de bloques, siguiente bloque. Digamos y hacemos la misma operación. Bloque 2, datos. Oye, ahora Félix le manda a Pedro 60 bitcoins, ¿no? O lo que fuera, o 60 patatas. Información que tiene que tener el bloque, el hash previo, el hash del bloque anterior, ¿no? Que es este hash. Y volvemos a hacer otra vez la misma operación de minado, ¿no? Hasta que llegamos a un número que es el 106.626 y que, oye, pues ya hemos dado con este hash. Ok, volvemos y esto así sucesivamente. Que al final esta información es replicada por todos los nodos de la red. Todos los nodos tienen se ha duplicado dicha información y la información, si nosotros ahora modificamos cualquier byte de información allí, por ejemplo, y decimos, ya hice el envío a Félix en vez de 80, 50, aparecería en rojo, ¿vale? O sea, es una manera, de forma visual, que, oye, que modificando información que ya está anclada, sería visible por el resto de nodos de la red. Vale, fase 5. ¿No? Los bloques encadenados, al final, la información se replica en todos los nodos y los bloques se van encadenando, como hemos visto en la página de anders.com, ¿no? Ok. La pregunta es, ¿nos hemos preocupado de que nuestro sistema que usa blockchain cumpla también con GDPR? Mi compi de legal aquí, que ha venido a verme, me dirá, madre mía. Esta es la pregunta cuando empezamos a hacerlo. Además la llamé y dije, tengo un problemón, porque es que no había caído nunca. Digo, yo aquí llevo no sé cuánto tiempo con esto del blockchain y demás, y ahora tengo que montar una solución en la que ha entrado en vigor la GDPR, y claro, la principal característica de esto es que la información es inmutable y que no puedo borrarla. Yo, ¿ahora qué hago? ¿No? Y es eso, que ves otra solución y dices, madre mía, estoy aquí montando una arquitectura, estoy haciendo aquí un arco de iglesia para poder cumplir la GDPR porque no puedo borrar los datos, ¿no? Y vemos las soluciones que están montando otros compañeros, no de Telefónica, sino en general, y la pregunta mágica es, ¿pero cumple la GDPR? Y llegas y dices, no, ni lo hemos pensado. Digo, pues... Empieza ya a preparar el arco de iglesia, ¿sabes? A modificar tu arquitectura porque eso no te va a servir, ¿no? Para hacer ahí un hackathon, pues te puede servir, ¿no? Y que algo que no vayan a utilizar cientos de usuarios, pues te puede servir. Pero cuando te tienes que dar el poder al usuario de borrar sus datos, empiezas a sudar ya. ¿Y por qué? Precisamente por eso, por la inmutabilidad de la información. No puedes borrar información, no puedes modificarla. Y entonces cualquier persona que tuviese una copia de esa base de datos tendría listado pues todas las operaciones. Y si tú en algún momento tienes trazabilidad de que una dirección está asociada a Pepe Pérez, imagínate que ya no eres tú solo el que tiene información de tus usuarios, sino la estás compartiendo con Vodafone y con no sé quién, podrían decir, ok, recorro toda esta dirección y dices, tengo todo el listado de estas operaciones y tiene no sé cuánto dinero o tiene no sé cuántas patatas, me da igual, o ha consumido no sé cuánta energía de lo que fuera. Antes de esto, también, al final la solución que nosotros hemos tomado es, tenemos que tener en cuenta la información que anclamos, no la anclamos en bruto, ¿vale? No anclo que esta dirección que representa Pepe Pérez o esta dirección que representa Telefónica o a quien sea, a Vodafone, hace una transacción a esta dirección que representa Pepe Pérez y si anclo ahí y creo un asset nativo, o sea, en Bitcoin hay assets nativos, ¿no? Cualquier persona puede ver que una dirección ha enviado a otra dirección 3 Bitcoins,
y eso se ancla. Hay cadenas de bloques que me permiten no anclar esa información, simplemente hacer operaciones, ¿no? Y se aparece registrado un ID de transacción, una dirección que envía, que ha hecho una transacción a otra dirección, pero no se ancla la información. Luego tienes como una especie de espacio, ¿no?, donde tú poder ahí anclar cierta información, pero anclas un hash que representa información que tú tienes almacenada en otras bases de datos. Y ahí sí que puedes cumplir la GDPR, porque puedes borrar en tu base de datos tradicional. Lo único que aparecería, si el usuario te pide el borrado, aparecería un hash de una transacción que no representaría nada, ¿no? Entonces ahí ya sí que podríamos cumplir. Y luego esto es muy importante, la última, ¿no? Ya Bob dice que ya puede, ¿no?, que ya puede usar los bitcoins que ha recibido de Alice. Pero ¿valora el cliente ese valor adicional que le ofrece el hecho de usar esta tecnología? El otro día leí un artículo que decía que solo el 80% de la población española no sabía ni había escuchado que era blockchain. Entonces, o sea, yo creo que lo que tenemos que, en este caso, porque también, claro, nosotros tenemos que, cuando hacemos una solución, tenemos que trabajar con el departamento de marketing, o sea, de legal, pero también con la gente de comunicación. O sea, es decir, o sea, yo estoy utilizando una tecnología que aporta mucho, pero luego si la gente no sabe ni lo que es como, ¿qué estoy haciendo, no? Pues eso, que la gente no lo valora. Lo que tenemos que poner en valor es, pues, esas capacidades que nos aporta. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos de uso más importantes que están saliendo? Pues cuando anclamos información en una cadena de bloques pública, cuando le damos esa información, o sea, cuando le damos la capacidad de transparencia al usuario. Si mi caso de uso está basado en darle transparencia al usuario y estoy anclando la información en una cadena de bloques privada, ¿quién no te dice a ti que has modificado lo que sea? O que tienes una cadena de bloques paralela, donde estás haciendo otras operaciones, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Y aquí yo creo que me he saltado algo, pero bueno, voy a seguir. Entonces, la conclusión al final es... sí, creo que me lo he saltado. Es otra pregunta. Tú anclas la información y la información es inmutable. Pero ¿quién no te dice a ti que esa información es falsa? O sea, no hemos hecho un paso previo de valorar si esa información que hemos anclado es verdad o es real o hemos anclado algo erróneo, ¿no? Imaginaos que yo he hecho una operación por detrás y he dicho, ok, tengo que hacer una transacción a este usuario de 3 Telefónica Coins, pero esa operación está mal hecha y he anclado 7. Al final es errónea, ¿no?, esa operación. Vale, entonces la traducción es, podemos utilizar blockchain cuando tiene sentido, pero porque nos da persistencia. La persistencia, la verdad es que no es un atributo que sirva de mucho, porque la persistencia también la puedes hacer de otras maneras en un sistema tradicional. La trazabilidad sí, todo queda registrado. La integridad de la información, ok, ¿no? La integridad de la información sí, porque puedes validar de alguna manera que esa información no ha sido manipulada. Y eliminar intermediarios, ok, con Ethereum, con la cadena de bloques de Ethereum, sí que te permite esa automatización de procesos, ¿no? Los primeros casos de uso. Yo pensaba que no iba a llegar, digo, pues 1 hora hablando de esto y ya veo, digo, si me quedan 12 minutos, todavía me queda la mitad de la presentación. Primeros casos de uso, lo que veíamos del almacenamiento de la información. Al principio se almacenaba la información en direcciones, ¿vale? Claro, cuando las transacciones no valían nada. Pero ahora ya no podemos hacer eso. Entonces, en 2013 apareció un campo nuevo, ¿no?, en el protocolo de Bitcoin, que es el campo per-return, donde podemos ver, donde podemos anclar al máximo 80 bytes de información. Esto en un momento dado, claro, pero tú anclas algo que representa un documento, algo que representa algo, ¿no?, otra cosa, pero no te permite hacer muchas más operaciones. El margen es lo que tiene. Entonces, acabamos cogiendo otras alternativas. Ok, permito esa trazabilidad porque estoy utilizando una cadena de bloques pública, como pueda ser Bitcoin en concreto, pero tengo que estar pivotando a otras redes descentralizadas
anclando únicamente un puntero a otra red, ¿vale? Como el caso de IPFS. La verdad es que es una tecnología que se suele utilizar bastante y combinar bastante con las cadenas de bloques, IPFS. O los Merkle trees. Al final, lo que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, los Merkle trees, hay un proyecto del MIT, que es software libre, la verdad es que está súper bien, que es para los certificados universitarios. Bueno, certificados universitarios o lo que fuera. Yo me imagino universitarios porque ahora con el problema que estamos teniendo de las universidades y los títulos, digo, madre mía, si esto es la solución, ¿no? Entonces, aquí la solución que ellos proponen con los Merkle trees no es cada persona que se saca el título universitario va a tener que hacer una transacción o el sistema va a tener que hacer una transacción por cada certificado que se pida, ¿no? Porque en un caso tradicional tendría que decir la universidad, ok, mi dirección de universidad ha emitido a otra dirección que representa al usuario, al universitario, pues el certificado, ¿no? Y dice, ok, tú te has sacado este certificado en este momento. Pero claro, si tienes que hacer, yo qué sé, la Universidad Politécnica, ¿cuánta gente tendrá estudiando? Pues tendrá bastante, miles, ¿no? Y si tengo que hacer miles de operaciones en Bitcoin, pues vete preparando el dinero. Entonces, lo que se hace al final se ancla en la cadena de bloques el Merkle root, que al final lo que nos permite hacer es, si yo voy a consultar esta dirección, me va a decir que sí corresponde y está dentro del Merkle root aquel, ¿no? Al final, yo creo que ahí lo tengo mejor explicado. Dice, los Merkle trees nos ayudan a optimizar el proceso de anclaje de las pruebas de existencia. Al final, utilizamos la cadena de bloques para hacer una prueba de que ha ocurrido algo, porque nos dan herramientas para confirmar que un documento ha sido utilizado para conformar el hash de su raíz, ¿vale? Esto ha sido utilizado y todos han sido utilizados para llegar al Merkle root y nos va a poder permitir que, oye, una vez anclado el Merkle root, confirmar que este certificado pertenece a ese Merkle root. ¿De acuerdo? Vale. Y lo que comentábamos, ¿no? De privacidad por defecto. Las conclusiones de privacidad por defecto y seguridad por defecto. Cuando creamos nuestra solución. ¿Privacidad por qué? Porque al principio, cuando utilizamos este tipo de sistemas, dices, ok, las direcciones están asociadas a los usuarios normales, ¿no? Pero las direcciones son datos de carácter personal también. Si llega un momento en el que tenemos cierta trazabilidad de que esa dirección corresponde a Pepe Pérez en concreto. Y lo que comentaba antes, en función de cómo anclemos la información, si no permitimos el borrado, no estaríamos cumpliendo con el artículo 17 de la GDPR. Y las tendencias a día de hoy, sobre todo en temas de privacidad, de lo que estamos hablando, la verdad es que hay 3 proyectos que a mí me enamoran, que son Monero, Zcash y Dash, ¿no? En el que la privacidad viene por defecto, esta no viene por defecto, pero en ningún momento yo sabría cuáles son las direcciones, ¿no? Y podríamos enmascarar el origen, el destinatario y el saldo de todas las transacciones que tienen lugar en esas redes. Y sobre todo también la seguridad por defecto. Yo vengo del mundo de la seguridad y a mí me preocupa la seguridad del usuario, ¿no? Cuando utilice este sistema. Pues hemos visto ya en el pasado muchísimas muestras de malware que se dedican a robar la capacidad de cómputo, ¿no? de las máquinas que están minando. Ya, esto es un ejemplo, pero es que existen millones de familias de malware que hacen esto. También otro problema, ¿no? Ya no es que yo comprometo la capacidad de cómputo, sino que yo expongo una página web, por ejemplo, en el que yo incrusto pues, cierto código JavaScript y que cada persona que se conecta a mi página estaría minando por mí, ¿no? Y esto es lícito si tú le pones un aviso, pero es que esas páginas no suelen poner, la mayoría de las páginas no suelen poner ningún aviso de que están minando, ¿no? Y está aprovechando tu capacidad de cómputo de tu equipo. Aquí hay una investigación también creada por Félix, un compi de trabajo, que lo podéis ver en el blog de 11pads, y qué casualidad, ¿no? Que las páginas, ¿alguien sabría qué páginas o qué tipo de páginas web son las que utilizan este sistema? Pues casi todas son de vídeo, ¿no? A páginas porno, sobre todo, intentan aprovechar eso, ¿no? Que tú vas a estar cierto tiempo viendo cierta página
o de páginas audiovisuales, bueno, de cuando juega el Madrid, o no, de páginas de fútbol donde se visualiza los partidos de fútbol y demás, pues este tipo de amenazas las podemos ver en esas páginas. Porque se aseguran que tú vas a estar durante cierto tiempo, ¿no?, en su página conectado. Luego, ¿cómo podemos protegernos? Me encanta este proyecto. Al final son de gente un equipo español, que es el de Not Mining, que al final lo que han hecho es crear una extensión donde que cada vez que tú te conectas a una página web te avisa si está minando, ¿no? Si tienen estos proyectos como los que hemos visto de CryptoLoot y CoinHive. Y sobre todo, ya para finalizar, pues vemos que hay otro tipo de muestras de malware que estas ya se estuvieron viendo durante, yo creo, al principio de este año, en páginas de la Deep Web y demás, donde en ciertos foros se vendía, bueno, se compraba y se vendía malware que monitoriza el clipboard. Al final, las direcciones de Bitcoin pues no te las aprendes de memoria, ¿no? Copias, pegas, ¿no? Y cuando copias, esa información va a pasar al clipboard, y lo que pasa es que hay malware que está monitorizando que ciertos strings que corresponden a una dirección de Bitcoin, cuando las identifica, cambia eso por la dirección del atacante. Es decir, que yo cuando voy a hacer una transacción, digo, ok, pero esta amenaza ya pasa al sistema bancario. Lo que estamos viendo con estos sistemas es que todas las amenazas que veíamos en el sistema bancario tradicional las estamos viendo ahora. Tú copias y pegas la dirección a la que quieres enviar dinero y es completamente reemplazada en ese momento por la del atacante. Tú te piensas que le has mandado dinero a tu amigo y realmente se lo están mandando a un tercero, ¿no? Y eso es algo que está ocurriendo. Entonces, la pregunta final que tenemos que llevarnos aquí es, ¿tenemos claro el problema que nos ayuda a resolver la tecnología? A mí muchas veces me viene el Product Manager y me dice, Yaiza, he visto un nuevo caso de uso, empieza a resoplar, digo, no. Es como tengo que poner a analizar si esto tiene sentido, ¿no? Y si realmente aprovecha las capacidades que tiene, o simplemente me estoy me estoy dejando llevar por la inercia que está teniendo ahora el mercado y el nombre de esta nueva tecnología, ¿no? Así que pues eso nos tenemos que llevar de características de esta tecnología y si la estamos aplicando bien. Y nada, si alguien tiene alguna duda, pregunta de blockchain. ¿Sí? Bueno, más que una pregunta es para recordar que has enseñado una, no sé si era extensión anti-crypto mining. Yo tengo la de algunas Not Mining. extensiones, pero no me fío. ¿Cómo has dicho que se llama? Not Mining. Not Mining, vale. Era simplemente eso. Sí, es un proyecto, ya digo, de unos chicos españoles que lo que hacen es una extensión que tú te instalas en el navegador y te avisa de si cuando tú te estás conectando a una página web, esa web está minando, ¿no? Y además es que lo ves, porque la CPU se pone y A nivel del ordenador, en general, ¿conoces alguna aplicación? Porque yo Hay navegadores. ¿Me ponéis otra vez que ya tienen incorporado ese tipo de alertas? No sé si es Opera. Creo Opera lo tiene incorporado. Pero a nivel de cualquier programa, quiero decir, que introduzcan crypto mining también en algún videojuego, por ejemplo, o... Bueno, pero yo estoy hablando de páginas web, depende de lo que sea el videojuego. Claro, pero a nivel del ordenador, o sea, no solo de explorador, quiero decir. Que a mí me ocurrió que una versión antigua de uTorrent empezó a... Te oigo horrible, perdona, Una versión antigua de uTorrent... de un torrent. Sí. Bueno, pero es que las páginas de torrent suelen tener ese tipo de amenazas incorporadas. De verdad, o sea, el artículo de 11pads, en el blog de 11pads, aparece un listado de cuáles son las páginas donde más no probabilidad, sino que hemos cogido como, no sé si eran como los 100 primeros dominios o los 1000 primeros dominios de Alexa, los más relevantes en Internet,
y analizábamos si tenían estos proyectos, ¿no? CryptoLoot o CoinHive, y veías que la mayoría son ese tipo de páginas, los de torrent o páginas web donde tú puedes ver el partido del Madrid pirateado, o sabes que vas a estar durante cierto tiempo en esa página, ¿no? Es un mecanismo hay gente que lo toma como un mecanismo alternativo de financiación a la publicidad, pero claro, si lo haces de forma lícita y avisas al usuario, ¿no? Gracias. Nada. ¿No? Bueno, pues nada.